Moncada Galeno, que no es el autor, fue en la Edad Media, en 1680 aproximadamente, donde se impuso esta frase en medicina en la Edad Media. Y otra que está muy de moda, sobre todo en las manifestaciones en los países ibéricos, como la medicina cura al hombre, la medicina veterinaria a la humanidad. Nada más cierto que esto cuando hablamos de la neurología veterinaria en la actualidad, de la columna vertebral, del dolor crónico y del bienestar animal. En la actualidad, digamos, lo que más está estudiado, o la causa fundamental, la etiología de la enfermedad degenerativa del disco intervertebral, está dada en un componente biomecánico y biofísico, en la ergonomía de las personas y en la ergonomía de los animales, cómo se desplazan en sus actividades diarias y en su conformación anatomofisiológica. De las últimas publicaciones en 2015 se ha identificado que el disco intervertebral se ha podido generar como un modelo matemático del cual podemos predecir con estudios biofísicos lo que puede suceder en una especie o en un individuo como tal, de acuerdo a estudios de imágenes o a estudios de otro tipo que se puedan hacer a nivel de electrofisiología. En términos generales, puedo decir que se han tratado de crear modelos de estudio o modelos de desarrollo de la fisiopatología de la enfermedad, y que lo más importante es que el rango de movimiento que se genera en los cuadrúpedos o en los bípedos es lo que genera la enfermedad degenerativa del disco intervertebral, y que no es más que la senescencia del disco lo que se puede catalogar como enfermedad de disco, y que cuando hay una prematura desarrollo de esa enfermedad es cuando hablamos de que estamos ante una herniación. En condiciones normales, el disco está conformado por matrices y vectores que están en contacto, los cuerpos, con los cuales están en contacto los cuerpos vertebrales en el momento en que se desarrolla el movimiento. Y estos estudios se han realizado en medicina humana, pero se ha utilizado como modelo la oveja, se ha utilizado la cabra, los conejos y otros tipos de especies domésticas. Y en términos generales, estas gráficas lo que quieren decir es que existen movimientos básicos de los bípedos y los cuadrúpedos que pueden hacer que se desarrolle la enfermedad del disco intervertebral. ¿Cuáles son sus movimientos básicos? Movimiento de flexión, movimiento de extensión, arqueamiento lateral hacia la derecha o hacia la izquierda, y el movimiento, digamos, de rotación, que es cuando ustedes bailan reggaetón. Ese movimiento es otro de los, digamos, de los desarrollos en todos los individuos se da. Las vértebras entre sí, que están separadas por los discos, en todo el tiempo desarrollan este tipo de movimientos. De acuerdo al rozamiento de las partes, en el momento biofísico que se desarrolla entre esos dos cuerpos vertebrales, se va a producir la degeneración del disco. De tal suerte que si tenemos un individuo o un cuadrúpedo, en este caso un perro o un gato, que se moviliza por escaleras, cosa que en estadio natural no existía, esos movimientos continuos, repetitivos de levantamiento de las extremidades, arqueamiento de la región lumbosacra o la región lumbar o toracolumbar, o de la intumescencia lumbosacra o de la intumescencia cervicotorácica, puede hacer que se desarrolle más rápidamente la enfermedad por los puntos de contacto que existen en el disco. Y esto simplemente para mostrarles, cuando hay una flexión en la parte central del disco, se genera contacto, se empieza a generar un cambio en la presión hidrostática. Cuando hay movimiento de extensión, los bordes del disco son los que sufren o desarrollan la fuerza hacia esa zona, unos vectores de acción biomecánica. Cuando no hay movimiento lateral, o sea el arqueamiento, toda la parte central del disco tiene efecto de compresión. Y cuando hay movimiento rotacional es el movimiento perfecto, o sea que el reggaetón y la hula hula son beneficiosos para la salud. Por lo tanto, se distribuye la carga de forma homogénea en todas las partes del disco intervertebral. Y esto es real y se maneja mucho en la parte de medicina ocupacional. Para decirles que el disco intervertebral ha tenido un desarrollo paralelo a la investigación y los conceptos, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, en perros y gatos. Y eso no lo decimos nosotros. Hansen lo publicó en su tesis de doctorado, la publicación de la tesis de doctorado en el 57 y en el desarrollo de la misma en el año 52. Y los egipcios lo sabían muy bien y ellos señalaban
en algunas esculturas rupestres en Egipto está encontrada la intumescencia cervicotorácica acá, la lumbosacra y la zona lumbar, que es la zona que por el rango de movimiento más tiene problemas y desarrolla mayor número de lesiones. Ellos sabían que cuando un animal se lesionaba en esa zona, perdía el movimiento de la parte de atrás del cuerpo. Y eso está estudiado, se ha estudiado a través de modelamiento matemático aún en dinosaurios, y se sabe en comparación con pavos que existen cápsulas o tejidos que rodean a los discos que evitan que este tipo de animales, tanto los dinosaurios como los pavos y algunos avestruces, desarrollen enfermedades de la disco intervertebral. O sea, tienen como una especie de cubierta del disco que hace que no se herníe hacia la cavidad medular. Pero ¿cómo entendemos qué es el disco? El disco no es una unidad separada, cartilaginosa, independiente y de sin importancia. Todo lo contrario. Forma parte de una unidad funcional que une todos esos vagones que nos conforman, que es el esqueleto axial o las somitas que se nos forman en el desarrollo embrionario. Entonces, de las partes más importantes del disco es que tiene una configuración biofísica en la parte central, que es de tipo coloidal, o sea, trabaja con algo que se llama la mecánica de fluidos, y tiene una presión hidrostática constante que es bastante alta, o sea, como una piscina llena de agua. Esa presión hidrostática constante es alimentada por estos canales, que son los conductos, digamos, canales de alimentación, que son los más que vasos sanguíneos, los cuales nutren a la placa terminal, y de ahí, por difusión facilitada o simple, pasa a las partes del disco intervertebral. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos esos movimientos aumentados o aumento del rango de peso en un individuo, estos traumas que se producen continuamente entre esas vértebras hacen que se compriman estas pequeñas vasculaturas y los capilares que salen de las ramificaciones, y se empieza a deteriorar las placas terminales y se empieza a producir esclerosis vertebral. Y ese es el inicio de la enfermedad degenerativa, que en estadio normal o fisiológico se inicia, decíamos antes, que entre los 7 y los 12 años de edad. Hoy en día, por investigaciones y por experiencia propia, sabemos que desde los 3 meses de edad podemos encontrar individuos con enfermedad de disco intervertebral, y algunos autores piensan que desde el desarrollo embrionario empieza el proceso apoptótico. O sea, una vez se ha dado la culminación de la formación de estas estructuras. ¿Qué era lo que les quería mostrar aquí en esta diapositiva? Que tiene una estructura microscópica, que tiene una estructura molecular, pero lo importante de entender esto es que el disco intervertebral maneja un sistema circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Que durante las noches descansa y durante el día se llena, o sea, hay una mayor circulación de iones y líquidos que penetran al interior. Eso se llama la teoría poroelástica, es nueva, tiene más o menos 4 años a nivel global, y es que permite que se ensanche la estructura del disco, se ensanche, o sea, sea más elástico, y se llene de líquidos en una cantidad mayor que la que sería durante la noche. Esto hace que nosotros podamos desarrollar actividades durante el día y tengamos una disposición mejor, y en la noche estemos cansados y necesitamos reposar. Cuando invertimos los horarios, nos predestinamos a sufrir esta enfermedad de una forma temprana. Y esta gráfica es para mostrar 2 cosas básicas. Cuando el disco está joven, tiene un alto contenido líquido o de agua, que es lo blanco, y cuando empieza a senecer, pierde ese contenido y se llena de fibras y otras estructuras moleculares que mencionaremos más adelante. En la parte biofísica, Vergrossen es uno de los científicos holandeses que más ha estudiado este problema, es médico, pero trabaja de la mano de los médicos veterinarios, y es para mostrar que existen estructuras o vectores biofísicos que manejan toda la columna vertebral, desde la C2 hasta el sacro, y esos vectores son lesionados cuando la placa terminal, que se ve acá en rosado, esa placa terminal se comprime, empieza a dañarse la vasculatura y empieza a generarse el proceso de degeneración. ¿Qué cosa más importante? Tiene una forma concéntrica, esos anillos, y en la parte central del disco, por aquí va la inervación y se discurre lateralmente, de tal suerte que si hay un proceso inflamatorio, va a haber un severo dolor discogénico en ese paciente. Adicionalmente, por acá, por la parte dorsal, discurre el ligamento longitudinal dorsal,
que hoy en día, desde 2017, se sabe que tiene una alta inervación y, adicionalmente a eso, están otras estructuras como las raíces que discurren por los forámenes, que son extremadamente dolorosas cuando son comprimidas o lesionadas. Aquí es para mostrar un disco, cómo se ve en una imagen de, en este caso, resonancia magnética. Entonces, ¿cómo entender lo que sucede y qué es la enfermedad degenerativa del disco intervertebral? Existe la causa predisponente más importante para que se desarrolle, y es llamado el estrés hidrostático. ¿Qué es eso de lo que le hablaba? El rango de movimiento. Cuando es excesivo o cuando la carga se genera en un paciente, esa carga va a empezar a hacer que se genere la apoptosis, o sea, la muerte celular programada de las células del disco de una forma más temprana. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del disco, aquí existe una zona de transición, que es TZ, es esto, el núcleo pulposo, que es una zona coloidal o acuosa, gelatinosa, y la parte fibrocartilaginosa, que es el anillo fibroso. De esta zona celular hay unas células que son los condrocitos, y normalmente en los perritos están unas células acá, que son las células notochordales, que vienen de la parte embrionaria. En los Dachshund y los perros condrodistróficos existe una apoptosis temprana de estas células y hace que empiecen a morir desde los 3 meses, como le dije, y generalmente un gran número, hay una apoptosis masiva hacia los 2 años de edad. De ahí que tengamos situaciones de herniaciones en Dachshund de los 2 años hasta la muerte en grandes cantidades, más que otras razas de perros. En los casos de los perros tonicocéfalos o no condrodistróficos o cualquiera de otras razas que no sean Dachshund, French Poodle, Schnauzer, etc., vamos a tener una apoptosis que se inicia hacia los 2 años y que culmina al final de la vida. Sin embargo, eso es un proceso individual. Cuando ocurre esa apoptosis, esas células acá en el centro, las células que están acá, que se llaman condrocitos, migran y empiezan a producir todo el proceso degenerativo. Y vamos a pasar de tener una estructura coloidal a una estructura degenerada, como una estructura que disminuye su presión hidrostática, o sea, su capacidad de no solamente permeabilidad, sino su capacidad de elasticidad. Y eso hace que se genere, además del dolor articular, de la misma placa terminal que tiene inervación, el dolor discogénico, y las deformaciones producirán dolor radicular y de las meninges y de los ligamentos que están relacionados. Entonces tenemos ese proceso, la metaplasia condroide, y tenemos un cambio molecular. Liberación y producción de colágeno, que se llena toda esa parte central de colágeno, y toda la parte del anillo también se llena de colágeno en diferentes direcciones de forma desordenada, y eso hace que el disco se degenere, se deshidrata, se deforma, se agrieta, produce dolor y produce compresión de las estructuras dorsales, que son, ustedes saben, la médula espinal y las raíces nerviosas. Este proceso de metaplasia condroide es un solo proceso. A nosotros nos enseñaron en la universidad, y lo hemos aprendido con todos los journals que hemos leído hasta el 2017, que existen 2 procesos: una metaplasia condroide y una metaplasia fibroide. Que la metaplasia condroide es que había condrocitos que migraban y producían un deterioro, y la metaplasia fibroide es que eran fibrocitos que llegaban al disco y producían otra degeneración. Y hablábamos de degeneración de disco intervertebral o enfermedad intervertebral tipo 1, tipo 2, metaplasia condroide y metaplasia fibroide. A partir de 2017, eso cambió, o sea, hace un par de años. Y se habla de que eso que ustedes pensaban que era cierto es un mito, porque no existía la inmunohistoquímica en esa época, 1952, cuando se generó la teoría, y durante más de 50 años nadie refutó la teoría de Hansen. Y fue Hansen quien refutó con sus colaboradores la teoría de Hansen en el año 2017, con este concepto como único proceso degenerativo. O sea, igual que en los humanos, existe un solo proceso de enfermedad degenerativa del disco intervertebral, donde el colágeno 2 pasa al colágeno 1, o sea que es menos flexible, menos hidratado, menos higroscópico, etc. Y ocurre una cantidad de cambios moleculares que no vamos a enunciar porque son más de 200 simultáneos, y empieza a ocurrir deformación de ese disco, y empieza a afectarse el ROM, o el rango de movimiento, o range of motion, que produce más deterioro, más estrés hidrostático, sigue la carga, sigue la metaplasia, sigue la apoptosis, y el proceso sigue avanzando, de tal suerte que el individuo no se recupera. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder detectarlo? Siempre que vemos un paciente con un proceso neurológico que pensamos que es de la columna vertebral y que pensamos que es de las raíces nerviosas, le achacamos la culpa al disco intervertebral.
muchas veces, a veces sin saberlo, simplemente porque es lo más probable. Y es cierto, de un 65 o 75% es causante de los problemas de monoparesia, paraparesia, paraplegias, etc. Sean ambulatorias o no. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que esta pirámide que tenemos aquí desarrollada es, digamos, el gold estándar de investigación de ese individuo de la enfermedad. O sea, siempre los signos clínicos, rayos X, se puede o no hacer epidemiografía, cada vez más desuso a nivel global, o en algunos casos mielografía. Se puede hacer electromiografía, que hoy en día está en más uso para conocer la funcionalidad nerviosa o neurológica. Se puede hacer tomografía computarizada, pero solamente si no tenemos la opción de resonancia magnética. El gold estándar para la enfermedad de disco intervertebral es resonancia magnética, y no lo digo yo, lo dicen los investigadores más importantes del mundo en los últimos 40 años, desde que existe la resonancia magnética. Y el gold estándar para la investigación en disco intervertebral es la resonancia magnética. Entonces, ¿qué es lo que se ha ensayado de tanto estudio? Muy sencillo, o sea, les voy a mostrar las gráficas más importantes que se han publicado, puesto que son las que verdaderamente debemos conocer. Así como les dije que se deshidrataba el disco cuando se degenera, digamos que existen muchas clasificaciones, pero las más importantes, entre esas la que sobresale, que es la Thomson, es una clasificación de Maduro 5. 5 es el disco completamente envejecido, 1 es que el disco está normal. A medida que el disco se envejece, se deteriora, empieza a disminuir la concentración de unas estructuras moleculares que se llaman los glucosaminoglicanos, los proteoglicanos, que están asociados al líquido o al agua que viene de los conductos vasculares que están en la placa terminal. Cuando esto sucede, el disco se deshidrata y simultáneamente ocurre una liberación de unas enzimas que son las metaloproteinasas, que siempre se producen en cantidades exorbitantes en enfermedad generativa articular, pero que en el disco tiene una dinámica distinta. Empieza a incrementar y cuando está en la parte media de la degeneración empiezan a disminuir. ¿Y por qué pasa esto? Para que el disco se proteja a sí mismo y no se degenere tan rápido, aunque exista una causa biomecánica etiológica. Entonces se han hecho muchas publicaciones y se ha, digamos, tratado de clasificar o estadificar los estadios de degeneración, y en el 2001 se empezó ya en la parte, digamos, de imágenes a determinar algunos rangos que fueran diferentes a la parte patológica. Se determina que un disco intervertebral es normal cuando está en su estructura anatómica normal, y a medida que se va envejeciendo se va perdiendo las cantidades de, digamos, estructuras moleculares como los proteoglicanos, celularidad, como les decía, las células notocordales, y se degenera. Esto es en Medicina Humana 2001, pero en el 2011 se publicó en Medicina Veterinaria en Holanda, y en el 2019 nosotros, pues, con los pacientes que estudiamos, tenemos nuestra propia tabla que simplemente es conservando los conceptos de las tablas originales, pero utilizándola en la región lumbosacra, que fue lo que hicimos acá en Bogotá. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? En términos generales, que un disco 1 es normal, y a medida que se empieza a perder esas células notocordales, que son esta parte que está aquí, se empieza a generar colágeno tipo 1. Ese colágeno empieza, es como si ustedes cogieran una olla que tuviera agua y le empezaran a echar arroz con leche. Entonces empieza a cambiar su estado, de un estado líquido, por decirlo algo, a un estado líquido sólido con pérdida o disminución de la presión hidrostática. En este caso, empieza a perderse la concentración de agua, y eso hace de que se genere con el rango de movimiento, que es arqueamiento lateral, dorsal, flexión, extensión y rotación, se empieza a generar más el proceso degenerativo hasta que llega a producirse una reducción del espacio, es una pérdida de la función del disco, y dolor, no solamente por las terminaciones nerviosas en placas terminales, en los discos, en los ligamentos, sino también porque la deformación va a producir compresión radicular, etc. Este es un proceso continuo que cuando se desarrolla, el animal está generalmente en estado senil, pero que se puede empezar a desarrollar en individuos de los 3 meses. Yo lo he observado de los 4 meses de edad, más o menos el 1% de las razas no controlistróficas, pero lo hemos encontrado en todas las razas desde los 6 meses de edad, y en los pacientes como los Dachs o los Teckel, etcétera, los Basset Hound, desde los 6 meses lo ve uno con bastante frecuencia. Se ha estudiado cuantitativamente todo esto. No solamente se ha medido desde el punto de vista histoquímico, o sea, histopatológico post-mortem, sino que también se ha medido in vivo en diferentes especies y en caninos también,
Y esto es para simular simplemente que se puede medir la concentración de estas proteínas, como las glicoproteínas, glicosaminoglicanos, etcétera, y muchos iones dentro del disco con el animal in vivo, haciendo cortes milimétricos, volumétricos del tejido, y se puede encontrar la concentración. Y se ha encontrado que a medida que avanza el proceso degenerativo, disminuye la concentración exponencialmente o de forma gráfica descendente de estas estructuras de las que mostré en la gráfica anterior. Y esta es la gráfica que nos muestra cómo la enfermedad degenerativa del disco en los caninos y en los animales es una sola. O sea, no existen dos enfermedades de disco intervertebral. Existe una enfermedad de disco intervertebral igual que en los seres humanos, sencillamente que ocurre de una forma distinta. Entonces, lo que les decía, ¿esto qué es lo que quiere decir? En términos generales, en los pacientes condrodistróficos existen algunas apoptosis y cambios moleculares tempranamente, y en los estadios iniciales, o sea, cuando el animal es joven, en los perros no condrodistróficos esos cambios no son notorios histopatológicamente, y que cuando empieza el proceso degenerativo, estadísticamente no hay diferencia entre uno y el otro, y que puede suceder de forma simultánea o independiente tanto una protrusión como una extrusión discal. Cuando yo empecé a trabajar en esto de la parte de columna vertebral y neurología en caninos, fui a escuchar a las personas más sabias del continente que más trabajaban en disco, y me decían, enfermedad de disco intervertebral tipo 2, y está escrito en alguno de los libros más importantes latinoamericanos, pacientes no condrodistróficos, enfermedades degenerativas de disco intervertebral tipo 1, pacientes condrodistróficos. Pues no es cierto, porque la evidencia científica, la publicación nos muestra, inclusive podemos encontrar en un mismo disco intervertebral, en un mismo paciente, porque lo hemos encontrado y lo vamos a reportar, las dos enfermedades en el mismo disco inclusive, y hemos encontrado herniaciones bilaterales y etcétera en el mismo paciente, y herniaciones de diferente tipo, como se catalogaba antes, en diferentes discos del mismo paciente. No, lógicamente que no en todos los pacientes, pero en un número importante. Entonces es una sola enfermedad que tiene dos manifestaciones o presentaciones distintas en razas condrodistróficas y no condrodistróficas. Este es Hansen y otros, pero no tiene nada que ver con George Horling Hansen, que fue en el 52, sino que es un familiar también de Estocolmo que publicó esta refutación de la teoría inicial. Les muestro básicamente, esto es para mostrarles que a medida que el disco se envejece, vemos acá el estadio 1, esta es la clasificación Thomson de la que les hablaba, esto es macroscópico a nivel de anatomía, anatomopatología. El disco está en estado coloidal y a medida que pasa se va deshidratando, cambiando su estructura proteica, y luego va perdiendo su estructura y al final inclusive pierde la función para la cual está hecha, que es mantener un espacio entre los dos cuerpos vertebrales, y se pierde ese espacio. Y es un proceso compresivo, que este material que está aquí sale hacia arriba, o sale hacia los lados, o sale hacia abajo. Y esto para mostrarlo histopatológicamente lo mismo. ¿Y por qué pongo esta ecuación? Porque en el año 2015 se generaron muchas hipótesis, y esta es la forma matemática como se ha podido comprobar de alguna manera que el disco intervertebral, más que la enfermedad de disco intervertebral, es un proceso de apoptosis por un estrés mecánico de las placas terminales. Y en síntesis, ¿qué quiere decir esta fórmula? Sencillamente que con la concentración de agua es directamente proporcional a la carga de esa estructura coloidal. Cuando esa carga aumenta, hay cambios en la presión que se traducen en cambios o disminución de la presión a nivel de líquido que forma parte de la estructura central. O sea, depende básicamente de la concentración de líquidos, tanto en la estructura que bordea, que es el líquido fibroso, como en la estructura central. Cuando esta concentración de líquidos, para decirlo en términos castizos, cuando hay una deshidratación entre el 5 y el 13% del disco, hay enfermedad degenerativa que vamos en estadio intermedio. Y ahora que finalice con unas conclusiones importantes, a ver por qué esto es importante. O sea, que si perdemos el 5 al 13% del agua del disco, vamos a tener una enfermedad severa que seguramente se va a manifestar con una herniación de cualquier tipo, ya sea protrusión o extrusión. Entonces, si nosotros hablamos de compresiones cervicales, por ejemplo, el doctor Leonel habló mucho, simplemente vamos a mostrarles las compresiones cervicales. Bueno, cuando aparecieron los estadios de clasificación de la enfermedad de disco intervertebral, se empezó a utilizar principalmente los discos intervertebrales lumbares,
Hoy en día, en el 2018, se publicó que se puede utilizar de la C2 hasta el sacro en cualquier parte de la columna vertebral, porque simplemente es una clasificación de constitución molecular, o sea, que simplemente de los constituyentes primarios del disco y de la estructura celular, que no tiene nada que ver con el segmento de la columna vertebral. Entonces, esto para mostrarles, esta es una médula espinal, ya tal cual la vieron en la exposición de esta mañana, y las herniaciones cervicales pueden ser altas, medias o bajas, pero las herniaciones cervicales tienen un componente. Las herniaciones cervicales altas, generalmente, el ligamento longitudinal dorsal que discurre aquí, como tiene una alta inervación, son extremadamente dolorosas. Y al ser extremadamente dolorosas, y era para decir, porque ustedes vieron algunos pacientes con el doctor Cardona, etc., el ligamento va por esta zona, que es la zona central, y al comprimirse, se han hecho marcaciones por inmunohistoquímica y se encuentra que al comprimirse producen severo dolor que es incontrolable. Ni aún los opiáceos más potentes pueden eliminarlo, y muchas veces la única alternativa que tenemos es tratar de retirar ese tejido de la zona en la cual se encuentra, de alguna manera. Hoy en día la tendencia es utilizar metodologías quirúrgicas, pero también se sabe que cuando deterioramos la estructura del disco en una forma mayor a un 15% o a un 20%, se produce una inestabilidad de la columna vertebral. Y en el paso de 6 meses, 12 meses, 24 meses, ese individuo va a estar con mayor dolor del que tenía antes de la herniación. Esto es para mostrar en la zona cervical, siempre nos guiamos, en este caso por la apófisis del axis, y vemos una herniación. Otra cosa importante, en medicina humana es muy importante, para nosotros la cantidad nunca es importante de un tejido dentro de una lesión. Muchas veces no lo consideramos, pero en medicina humana se considera que la cantidad de migración de disco habla mucho del pronóstico de la lesión y a veces de la inviabilidad de recuperación del paciente. En este caso tenemos una compresión dorsal de un disco intervertebral, en este caso 3-4, se encuentra sobre la médula espinal, está discurriendo sobre el ligamento longitudinal, está comprimiendo la médula espinal, el saco dural. Tanto el saco dural como el ligamento longitudinal son extremadamente inervados y al estar comprimidos van a producir severo dolor en esos pacientes. Muchas veces vemos, siendo este mismo paciente, lesiones que pueden ser dramáticas en unas vistas imagenológicas, pero cuando vemos las compresiones en cortes, digamos, transversos, no se observa igual, pero si ese material no es retirado, puede producirse un deterioro en la calidad de vida de ese paciente. Siempre esas compresiones, esto es para mostrar algo importante, y es que las compresiones, cuando comprimen la raíz nerviosa, aparte de que disminuyen o hacen disrupción de la funcionalidad, ya sea de una monoparesia, una paraparesia, o en este caso una hemiparesia de un paciente, que puede ser ambulatoria o no, si produce una compresión radicular, el efecto doloroso es mucho mayor sobre ese paciente, y eso sí que es cierto cuando estamos en la región lumbosacra, que es una de las zonas donde más hay compresiones radiculares. Esas compresiones medulares y del saco dural, como les dije, son extremadamente dolorosas, tenemos que identificarlas y tienen que ser, digamos, eliminadas en el sitio. Adicionalmente a eso, generalmente cuando hay lesiones compresivas medulares, producen transformaciones de la estructura y la inervación de las zonas, digamos, aledañas, o sea, de la parte, digamos, muscular, pero también produce disminución de la irrigación vascular de esos segmentos medulares. Se puede producir edema citotóxico o se puede producir estadios de citotoxicidad medular. Si nosotros no lo controlamos a nivel de medicamentos, reposo o procedimientos, vamos a tener una inviabilidad de esa zona. La tendencia es a que toda imagen que se vea una herniación debe ser intervenida. No, tenemos que evaluar clínicamente ese paciente, y si la clínica del paciente no le permite un bienestar adecuado, tenemos que intervenir. No es que todo paciente que veamos una imagen como esta deba ser intervenido. Todo paciente que tenga una signología clara de enfermedad y tenga una imagen como esta, posiblemente deba ser intervenido. Existen metodologías alternativas a la cirugía que se pueden utilizar, o existen metodologías quirúrgicas alternativas que se pueden utilizar. Muchas veces no depende la signología de un paciente de la cantidad de material, eso está ya preestablecido. No solamente en región cervical, en región toracolumbar y en región lumbosacra, no es la cantidad de material discal dentro del canal lo que va a determinar la viabilidad de la lesión o los signos clínicos. Son los signos clínicos con la presencia de cualquier lesión del disco que sea identificada y compatible clínicamente la que me va a determinar si se interviene o no. En este caso hay
herniación aparentemente pequeña, pero un paciente extremadamente con mucho dolor clínico y con neurolocalización de esta región, y por su sindología debía ser intervenido. O sea, la intervención de un paciente no depende de la cantidad de material. Por eso cuando les muestro esto, no depende de esto, depende de la clínica. Siempre debe ser coadyuvante. Aquí es lo mismo, y aquí vemos por qué se observa claramente el ligamento longitudinal dorsal, cómo se eleva y comprime el saco dural de este paciente. Este tipo de imágenes son las que nos conllevan a decir, bueno, este paciente se ha intervenido quirúrgicamente. La decisión no la tomo siempre con la imagen, sino siempre con la clínica. El mismo paciente, y este es otro tipo de imagen, no vamos a discutir, pero bueno, se llama saturación de grasa hostil, y sencillamente que las estructuras de la médula se pueden observar claramente, como es el conducto epidimario central, y cuando se deforma y se edematiza tienen peor pronóstico. Cuando tenemos una médula comprimida pero sin edematización severa o formación de hemorragias a nivel subaracnoideo o generación de hemorragia a nivel subaracnoideo, vamos a tener un mejor pronóstico dentro de esos pacientes. Las compresiones pueden ser centrales pero pueden ser lateralizadas. Las compresiones caudales a nivel cervical van a ser las más difíciles de pronosticar y más difíciles de intervenir por la cercanía a la región torácica, sobre todo la C7T1, lo que dijo el doctor Cardona. Afortunadamente son las menos frecuentes, pero en la región cervical de C5 a T1 siempre va a haber inconvenientes para los abordajes, o sea, va a ser más dispendioso, y cualquier daño que pueda ocurrir aquí a nivel de los senos venosos va a producir posiblemente, si no la muerte del paciente, lesiones peores, porque los hematomas subaracnoideos y en la región medular son los que generan peor pronóstico en neurocirugía medular. Pero cuando ustedes en la región cervical, no siempre todas las tetraparesias, monoparesias, hemiparesias, etc., no siempre la causa va a ser disco intervertebral. Puede haber otras causas. Y les muestro esta imagen simplemente porque observan alguna variación en los rangos anatómicos. Y este es un paciente que tiene una subluxación atlantoaxial, pero a nosotros nos enseñan en la universidad hoy en día que con las 3D se hace diagnóstico. En todos los equipos de tomografía computarizada hay unas palabras que aparecen en los software que dice no apto para diagnóstico. O sea, no es por la tomografía 3D que se hace el diagnóstico. Siempre es por la multiplanar, o sea, por los planos, por los monoplanos por los que se hace el diagnóstico. Este era un paciente que usted lo ve aquí, no observa nada, y cuando pasamos a un monoplano, o sea, un plano en este caso sagital, observamos una fractura de la apófisis odontoides y observamos una fractura del cuerpo vertebral. Y si recuerdan lo que le dijo el doctor Cardona, tenemos además de eso una disrupción o una elongación del rango anatómico atlantoaxial. Si vemos esto en un paciente y pensando en la teoría que él nos explicaba de los 3 compartimentos, tenemos por lo menos 2 compartimentos afectados y este paciente en teoría debería ser intervenido quirúrgicamente, pero tenemos que evaluar no solamente la enfermedad, sino muchas otras cosas como la edad del paciente. Un paciente de 3 meses con estas características no se le hizo nada de eso, se le hizo una inmovilización diseñada especialmente para su estructura anatómica y ese paciente pudo recuperar esto porque aquí existe un ligamento que se llama ligamento axial y el periapical, y esos ligamentos al no estar rotos completamente, como en este caso, pudieran generar que se lograra una reestructuración de los odontoides. Algunos cirujanos proponen quitar los odontoides cuando se fracturan. Yo me pregunto, ¿qué pasa si nos quitan a nosotros la nuca? ¿Con qué caminamos? No podemos, tenemos que estar con un cuello ortopédico permanente. Entonces, esto es un caso de un politrauma de un paciente, pero que es un sobreviviente. O sea, hoy en día tiene 5 años este paciente. Y en ese paciente se le hizo simultáneamente resonancia magnética y se encontró que la estructura de la médula espinal no estaba deteriorada. O sea, no es solamente valorar la clínica del paciente, no solamente la imagen, sino la clínica. El paciente era viable clínicamente si se le manejó el dolor, toda la estructura anatómica, pero se confirmó que su estructura anatómica neurológica no estaba deteriorada. En enfermedad toracolumbar nosotros tenemos que evaluar una estructura normal, pero este tipo de estudios que se hacen en algunos pacientes, que son estudios cervicotorácico, toracolumbar, torácico, toracolumbar, lumbar y lumbosacro, en un mismo paciente, un mismo estudio, no es lo más ideal. Así sea un Frespuder, tenemos que por lo menos, independientemente que hagamos un estudio extenso, seleccionar a dónde quiero yo direccionar mi diagnóstico. Y en este caso, por ejemplo, en un paciente tiene un proceso de, digamos, compresión medular.
siempre tienen que utilizar partes anatómicas de referencia para poder ubicar la localización. En este caso, las arterias mesentéricas me indican que estamos en L1, L2, pero solamente en el 80% de los casos. Puede estar entre 3 L1 o puede estar en L2, L3 en el otro 20%. Entonces, las ubicaciones anatómicas no son una regla general. Aún la vértebra anticlinal, la T11 es la vértebra anticlinal en el 82%, en el 11% es la T12 y en el 9% es la T10. O sea, no existe una norma 100% para nada de eso. Es para mostrarle una compresión del saco dural, pero no es la cantidad de material dentro de ese canal o de ese disco que se encuentra la que me define el paciente, es la clínica de ese paciente. Muchas veces los pacientes tienen compresiones toracolumbares y simultáneamente pueden tener lesiones lumbosacras en el mismo paciente. En la nueva clasificación, bueno, la nueva clasificación no, es una clasificación ya que tiene muchos años en medicina humana, que es de acuerdo a la distribución del material en el canal vertebral. Se ha determinado que el disco puede estar, digamos, in situ, puede estar levemente migrado cuando se migra en una dimensión igual a lo que es el espacio intervertebral, o sea, digamos acá, en medicina humana, y que cuando supera 2 espacios vertebrales podemos hablar de una migración alta o de una migración extensa de ese disco. Y de acuerdo a la localización se dan clasificaciones. No nos importa la clasificación 1, 2, 3, 4 o 5, nos importa que esté una cantidad de material que es bastante, digamos, abundante y que llega aún hasta la parte craneal de ese cuerpo vertebral. O sea, es una migración extensa de material. Pero nunca ustedes pueden sugestionarse por una imagen. Una imagen no es la que manda aquí, sino la clínica. Si este paciente tuvo este problema de escaliez crónico progresivo o tiene mucho tiempo, es posible que tenga una funcionalidad. Pero si esta cantidad de material salió de forma abrupta y la velocidad del accidente discal fue demasiado rápido en el tiempo y con demasiada velocidad, va a producir, ¿qué va a producir? Un severo daño medular con un severo edema, muchas veces infarto simultáneo, y puede ocurrir enfermedad de disco intervertebral simultáneamente con embolia fibrocartilaginosa. Adicionalmente, nosotros pensamos que solamente la embolia, yo pensaba, pues, hasta hace un tiempo, que la embolia fibrocartilaginosa solamente le daba a los perros y listo. Resulta que hay muchas especies domésticas, incluyendo nosotros los seres humanos, que nos da embolia fibrocartilaginosa. Encontré un caso, una publicación en Sudáfrica y otra en Europa, con una cantidad de niños menores de 18 años, o bueno, jóvenes menores de 18 años, que presentaron embolia fibrocartilaginosa con pérdida funcional, monoparesia o paraplegia de extremidades del tren posterior, de los miembros inferiores en esas personas que tuvieron accidentes toracolumbares. De forma espontánea, no se sabe cuál es la causa predisponente inicial. Parece que es genética. Las compresiones muchas veces no es mirar la imagen y mirar la compresión medular, ni la cantidad, esto es simplemente una ampliación, sino ver la funcionalidad de ese paciente. Muchas veces estos pacientes que tienen cantidad de material importante dentro del canal y a veces de forma dramática presentan mejor pronóstico que aquellos que tienen solamente un 5 o un 7% de compresión del canal o un 15%, porque quizás ese paciente que tiene un 5% puede tener una alta velocidad de migración del disco que al producir un deterioro o una compresión medular produce una extensa edema o hemorragia subaracnoidea. Las hemorragias subdurales en médula espinal no son frecuentes o no están publicadas frecuentemente. La otra cosa es que adicionalmente a esto que sucede con frecuencia, la cantidad de material que se irradia, las hemorragias se presentan en el 15 al 30% de esos pacientes y son las mayores causantes por liberación de citoquinas de las manifestaciones clínicas de esos pacientes, no tanto la herniación, sino las citoquinas proinflamatorias liberadas. Esto es para mostrarle bien hasta dónde llegó, hasta la parte craneal. En la enfermedad lumbosacra, que es la que quería mostrarles, porque enfermedad cervical vieron bastante esta mañana, normalmente vemos una imagen así y decimos, este paciente tiene una severa herniación lumbosacra y debe ser operado inmediatamente. Cuando veamos una imagen así vamos a ver varias cosas. Una, tenemos que ser críticos al determinarla, porque esto es lo más frecuentemente en la clínica. Debemos determinar qué tiene ese paciente. Una enfermedad crónica progresiva con deformación de las placas terminales. ¿Se acuerdan las estructuras rosadas de las que hablábamos? Son las placas terminales y aquí ya no están, por lo menos no están, o sea, no están de la coloración como deberían estar en la estructura normal. Se han deformado, miren acá una placa terminal, digámoslo anatómicamente, se alcanza a observar, y aquí ocurre una esclerosis o un daño, necrosis y reemplazo por tejido conectivo de esas placas con apoptosis de los canales vasculares que nutren ese disco. Y lo que les decía, reducción
clara y suficiente del espacio intervertebral. O sea, una enfermedad degenerativa del disco intervertebral avanzada puede ser grado 5 y puede ser terminal. Sin embargo, el que exista la enfermedad no es sinónimo o garantía, o nos puede decir que aquí hay una protrusión severa. Muchas veces hemos encontrado imágenes, están publicadas imágenes de esta naturaleza y no hay protrusión dorsal, puede haber protrusión lateral de ese paciente. O sea, no es la imagen lo que se interviene, sino el paciente. Y adicionalmente a esto, este tipo de pacientes, yo vi el otro día unas publicaciones en Facebook de un grupo de colegas que colocaban células madre en este paciente, era un paciente con las mismas características anatomoradiológicas de este, células madre, le vamos a salvar la vida. Jeffrey, que ha publicado en los últimos 36 años el mayor número de publicaciones científicas en columna vertebral, en 2014 publicó: no hay evidencia científica que nos muestre que las células madre a nivel radicular nos garantice mejoría en los pacientes. Está publicado en 2014, de los últimos 36 años de publicaciones. En el 2019 se publicó exactamente lo mismo. Estamos trabajando células, digamos, de la mucosa nasal o de la región frontal para trabajar, o sea, está trabajando en algunos estudios para ver la viabilidad medular, pero todavía no existe una evidencia científica que muestre. En ratas, Wistar sí hay unas mejorías sustanciales en la interconectividad, pero en caninos todavía no, aunque se está usando como posible terapéutica. Entonces, cuando tenemos la enfermedad de disco, vamos a tener la deformación, vamos a tener la compresión. Este es un reloj de arena, las raíces nerviosas se pueden comprimir reloj de arena, y esto se produce compresión dorsal, compresión ventral, compresión del sacro dural, que después de seguir una inervación severa, y compresión radicular puede suceder, como en este caso, simultáneamente. Esta es una raíz nerviosa, digamos, normal, y esta es una raíz nerviosa que no se observa porque está comprimida. ¿Y qué pasa si esa raíz nerviosa se comprime? Normalmente hay una herniación, en este caso lateralizada, como esto, pérdida de la presión hidrostática, deformación, agrietamiento de las láminas que ustedes vieron en el disco, que se parecía a un disco long play, que tiene unas ranuras que son fibras de colágeno circunscritas, que en este caso tienen deformación por fibras atravesadas, pérdida del 5 al 15% de agua. Es suficiente para dañar un disco y una articulación. Se produce lateralización, compresión radicular y herniación. Lo más importante, severo dolor. No traje las imágenes, pero está claramente definido que las compresiones radiculares lumbosacras van por interconectividad y llegan hasta zonas en el gyrus cingulatus, en el cerebro, y en zonas en la sustancia blanca y sustancia gris, y cambian totalmente la citoarquitectura cerebral, produciendo zonas de edema, laceración, lesión, apoptosis, inflamación severa, y pueden generarse posteriormente, no como núcleos algésicos, posteriormente se han asociado a procesos inflamatorios cerebrales y a posibles encefalitis o procesos degenerativos a nivel encefálico. Esto lo han hecho en humanos y en primates, pero se supone que en perros pasa lo mismo, porque hoy en día se sabe, por esas publicaciones que les mostré, que los perros y los humanos se enferman el disco de forma similar. Se puede observar digamos, los discos, las estructuras neurovasculares, neurovasculares y neurales, de forma en imágenes multiplanares. En tomografía también se puede observar de alguna manera, o se puede intuir la observancia, pero el gol estándar siempre para sistema nervioso central, médula espinal y raíces nerviosas, sobre todo la parte radicular, y para observar su morfofisiología y posiblemente intuir su morfoanatomía y posiblemente intuir su morfofisiología, es a través de la resonancia magnética. No mostrar solo el disco, sino las estructuras radiculares, en este caso un foramen. La estructura radicular, cuando emerge por el foramen, esta es la apófisis espinosa, ¿sí? Y aquí observamos las raíces nerviosas. Esto es un ligamento flavum o interarcuatum que se encuentra entre la L7 y el sacro, y aquí debajito, por aquí sale la raíz nerviosa, que es esta la raíz nerviosa. Aquí se ve resonancia. Esta es una imagen parasagital, o sea, quiere decir que el corte no está hecho aquí, sino un poquito aquí lateral, para que puedan observar esta raíz, y se observa cómo sale la raíz. Pero vemos algo importante: el disco en la región lumbosacra igual pasa en la cervical, igual pasa en la altura columbar, discurre por el foramen y el disco va pegadito. Esto que vemos aquí se llama un triángulo de seguridad, o sea, esta zona de acá es la zona segura para intervención del disco, pero la parte craneal de esa raíz nerviosa es extremadamente vascularizada, y si la tocan se lesiona la raíz y se muere la funcionalidad. En este caso, ustedes saben que de la parte L5 hacia atrás se forma el nervio ciático, y si perdemos esta funcionalidad vamos a perder funcionar del tren posterior o de uno de los miembros posteriores.
Este para mostrar la misma raíz esta que está acá, se observa acá, aquí está el disco, y esta es la zona vascular del disco, en este caso esta que vemos acá, en la parte craneal, es la zona vascular, y este es un defecto formado quirúrgicamente para una ampliación del espacio foraminal. Lo muestro porque hoy en día, en Tufts, Davis, Wisconsin, Virginia, Cambridge, Fitzpatrick, en Dartford y sobre todo en Suiza, que fueron los que generaron la teoría, más del 30, del 40 o del 50% de los pacientes tienden a realizarse procedimientos de intervención médica o quirúrgica foraminal o radicular. Y ahora les explico por qué. Sencillo, porque la raíz nerviosa, bueno, esa es una raíz nerviosa, lo que está arriba, esto que está acá, la raíz nerviosa tiene una vasculatura, esa vasculatura, como lo ven en la mitad, cuando se comprime, se dematiza la raíz, se comprime la raíz, se daña, y eso gris que se ve acá es una raíz nerviosa dañada. Esto es esquemático, pero lo más importante son estas curvas que están aquí. Si se interviene en la parte inicial del proceso, esta es lo que quieran estos artículos, tengo más o menos 200 artículos nuevos de esta parte, y este es de septiembre del 2010, este está, bueno, del 2018 habla de la teoría, pero este artículo es de septiembre del 15 del 2019, o sea, de hace 2 meses, y está toda la parte del desarrollo de la fisiopatología en biomodelos animales, o sea, la neurología veterinaria desarrollando proyectos hacia la neurología humana. Entonces se sabe que luego de la compresión radicular, si soltamos la parte de compresión radicular o la evitamos, la raíz nerviosa recupera su función, pero si se hace demasiado tarde, la raíz nerviosa recupera su función levemente, o sea, menos de un 15%. Y es lo que quiere significar esta parte acá, esta raíz nerviosa. Esto es en función del tiempo y esto es un modelo experimental. Y esto es un metaanálisis de un modelo experimental, o sea, todos los estudios realizados en el mundo en animales en los últimos 20 años. Y esto es para mostrarles, eso que les mostré acá, de simplemente una apoptosis y una necrosis radicular, que es esto, que sí es verdad. Este es un paciente con una apoptosis y una necrosis y un daño y una destrucción de las raíces nerviosas que forman la caudequina aquí, y este es un paciente con menor tiempo de compresión y que tiene viabilidad neurovascular. Este es el estudio que rompió todos los esquemas mundiales a nivel de la región lumbosacra. ¿Por qué? Porque nos mostró una raíz nerviosa normal y esta es una raíz nerviosa fibrótica cuando la compresión se vuelve crónica. O sea, cuando decimos esperemos a ver qué pasa si ese paciente dura un par de años más con la caudequina o la compresión radicular y a ver cómo le da con los síntomas y con desinflamación con EINES o esteroides, etc. Esto es lo que sucede. Parece una pata de gallina, pero no, es una raíz nerviosa, ganglio dorsal, ganglio ventral, y aquí se observa la raíz nerviosa engrosada y fibrosada. O sea, este proceso que está aquí, esquematizado, es un proceso real. Este es un paciente canino, con una necropsia. Esto es para mostrarles que las compresiones radiculares en la caudequina no solamente son la región lumbosacra, que se puede ver levemente comprimido, pero más dorsalmente en este caso, sino que muchas veces podemos encontrar degeneraciones del disco más adelante, y no siempre con compresión, lo que les decía. El hecho de que hagamos una radiografía con una daño, calcificación o deshidratación del disco, no quiere decir que hay una compresión. Muchas veces es simplemente un efecto imagenológico, y es más importante lo que está pasando dorsalmente acá en esta región. El mismo paciente, una imagen distinta, y aquí es lo que nos atañe. Más del 50% de los pacientes, no en Colombia, a nivel global, pero en Colombia también, tienen compresiones radiculares a nivel lumbosacro y son los causantes de los problemas. Esas compresiones radiculares pueden ser completas, pueden ser dorsales y ventrales, pero muchas veces tenemos pacientes con paresia, paraplegia o disminución motor inferior, etcétera, del tren posterior, y le echamos toda la culpa a la caudequina. Tenemos que ver siempre imágenes radiológicas y hacer estudios completos de los pacientes y ver qué parte de los dermatomos están afectados. En este caso, era un paciente que si le hubiéramos hecho un estudio radiológico, se le hizo un estudio radiológico, pero no se observaba esto que se observa acá, porque muchas veces esto es vascularización y tejido blando que se forma dentro del cuerpo y da la misma sintomatología de una herniación lumbosacra. Lo que tenía era una tumoración, una metástasis de un tumor a nivel vertebral lumbar aquí. Y aquí lo podemos observar, una metástasis, y la compresión, si ustedes observan, es leve, pero el paciente lo que tiene una paraparesia ambulatoria, o sea que fue por caudequina para que lo operaran a la región lumbosacra, lo que tiene un tumor a nivel lumbar. Este es el estudio del que les hablaba, se lo voy a mostrar rápidamente. Sencillamente nosotros lo que hicimos fue que en pacientes que se catalogaron en su estado de degeneración, se les midió, digamos,
cantidad de material que dorsalmente protruía hacia la raíz nerviosa o hacia las raíces nerviosas, y hicimos una cualificación y cuantificación de esa compresión. Y en síntesis, utilizamos 3 grupos etarios: animales jóvenes de 1 a 5 años, animales maduros de 6 a 9 años, animales geriátricos de 10 a 13 años, de la misma raza o razas parecidas, Golden Retriever y Labrador Retriever, a los cuales se hizo comparación previa de canales vertebrales y se encontró que no había diferencias estadísticamente significativas, y nos adelantamos a un estudio que está haciendo la Universidad de Ohio en este momento, que es caracterización 18 contra 18, Golden Retriever, el Labrador Retriever. Entonces hicimos las 3 comparaciones en las 3 edades: animales jóvenes, viejos, maduros y viejos, y ya encontramos que las herniaciones son iguales en los animales jóvenes, son iguales en los animales maduros y son iguales en los animales viejos. Pero los estadios imagenológicos, radiológicos o de generación difieren entre sí, o sea, entre los 3 grupos. Pero ¿qué fue lo más interesante de este estudio? Lo hicimos con 30 pacientes, 10, 10, 10 de esas 2 razas. Encontramos que a medida que el disco intervertebral CNS o se calcifica, se envejece o se deshilata, o sea, ese proceso degenerativo que mostramos, esos discos intervertebrales aumentan el tamaño de la hernia. O sea que las herniaciones discales no dependen de la edad del paciente, dependen de la degeneración del disco. Y acuérdense que yo les dije que el disco de los 3 meses ya empezaba a cenecer, o sea, no va de edad. Y este es para mostrar un estudio, o sea, para que cuando vean este gráfico no vayan a pensar que es impertinente, sino que este tipo de gráficos se estudia, que caja y bigote, se hizo en el estudio de Teichel y otro en el 2015, en Medicina Humana, en España. Está publicado, donde muestra que a medida que aumenta la degeneración del disco, disminuye el espacio intervertebral, o sea, disminuye el range of motion, o disminuye la capacidad de flexión, extensión, arqueamiento lateral, pero se ha encontrado que si hay movimiento rotacional despacito, como la canción, o sea, en forma fisioterapéutica, puede generar regeneración del disco. Entonces está la respuesta del doctor Cardona, que eso lo discutimos allá afuera. La respuesta de la regeneración espontánea del disco la hizo Teichel y otros, y más o menos 14 publicaciones del 2003 a la fecha, del 99 a la fecha, que han mostrado que cuando se hacen implantes que permitan microrango de movimiento dentro de la columna vertebral, eso cobija la articulación lumbosacra en perros, la cobija también, se produce regeneración de la función y de la estructura molecular del disco intervertebral. O sea, eso está probado, no tiene por qué saberlo un clínico o un cirujano, es una cosa de investigación y se hace a nivel de fisiopatología de la enfermedad. Esto es para mostrar simplemente la graficación, que a medida que aumenta la degeneración del disco, en este caso aumenta el tamaño de la hernia. ¿En cuánto? En 0,571, o sea, en 0.571. Y la conclusión de ese estudio que realizamos, sencillamente, que hay una correlación entre la degeneración del disco y el tamaño de la hernia, no entre la edad del perro y el tamaño de la hernia, de 0,571. Y pues, de carambola, lo que encontramos más interesante, que fue eso que les acabo de decir de la foraminotomía y todo, encontramos que el 53.3% de las protrusiones de este estudio de pacientes homogéneos, de una población homogénea en Bogotá, el 53.3% son lateralizadas. Esto coincide con Fitzpatrick, colaboradores y investigadores Goden, Stoffen, etc. en Suiza, quienes encuentran que más del 50% de las herniaciones lumbosacras son lateralizadas. No solamente eso, lo más interesante, les voy a botar estos datos y son diferentes autores. Del 100% de las intervenciones quirúrgicas lumbosacras, el 25%, del 25 al 30%, o sea, no se recuperan después de una intervención quirúrgica. O sea, pongamos el 25. Y del 4 al 33% reinciden. Quiere decir que tenemos 25 más 25, tenemos 50% de éxito. O sea, un caricellazo después de hacerle un procedimiento quirúrgico en la región lumbosacra, estamos hablando. En la región lumbar cambia la cosa porque somos más específicos y más neuroanatómicos. En la región lumbosacra pasa esto. Y esto porque en nuestro país y en nuestras regiones no están publicados estos datos. Solamente Suiza, Inglaterra, Estados Unidos tienen estas publicaciones coincidentes porque están más del 50. Y encontramos que a medida que aumenta la degeneración discal, aumenta la herniación. Las conclusiones que hicimos de este trabajo por efectos de política institucional son válidas para realizar diferencias estadísticas sobre la población objeto de estudio. Nos toca poner eso porque eso es una norma aquí en Colombia para las publicaciones. Cuando los norteamericanos publican, hacen generalizaciones, utilizamos una población de 30 y pues sugerimos realizar estudios con poblaciones más grandes. ¿Qué es lo importante? Que el 50% de las investigaciones, de las herniaciones discales, más del 50%, son lateralizadas.
y el 100% de las intervenciones, o el 95%, se están realizando centrales. Entonces, por eso coincidimos con, digamos, la reincidencia o las tasas de éxito y fracaso que están publicadas a nivel global en estudios del 2008 y 2011. Para poder corregir esto, llegar al 97% de posibilidades de éxito, tenemos que ser específicos. Si son lateralizadas, solucionar lateralizadas. Y si son centrales, solucionar el problema centralmente. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias por su paciencia.